Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que nos estén viendo, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Bueno, mi nombre es Gabriel Ramírez y vamos a hacer esta entrega con muchísimo cariño para todos y cada uno de ustedes, a todos nuestros seguidores y seguidoras. Bueno, actualmente en México estamos viviendo una nueva polarización que no es nada distinto a lo que hemos vivido anteriormente, que es de nueva cuenta se abre el debate acerca de la validez y la legitimidad del aborto. Y por un lado tenemos a las feministas con el derecho a decidir y por el otro lado a los cristianos pro vida o a la gente pro vida, que no necesariamente es cristiana. Y pues bueno, en este entorno se desarrollan una serie de políticas que van en favor o en contra de una postura. Me gustaría el día de hoy hacer un análisis muy detallado, un análisis realmente objetivo de cómo esta idea del aborto se ha implementado en México, pero siempre con ciertos fines políticos a una clase muy en específica. Y vamos a ver si en última instancia fue en beneficio o en detrimento de la sociedad mexicana. Desde el inicio les aviso que este canal es 100% pro vida, 100% pro familia y conservador, por lo tanto, este análisis se va a sujetar a estos principios antes mencionados. Entonces, sin nada más que agregar, comenzamos. Ahora es importante, ¿no? ¿Cómo fue que en 1970 teníamos estas imágenes que eran características de una familia mexicana? No importa si eras clase media, no importa si eras clase baja o clase alta. El punto en común es que teníamos demasiados hijos, ¿no? Era una sociedad realmente con una fecundidad alta. Y entonces, ¿cómo fue que pasamos de esto a esto, no? Donde una sociedad donde no se prefiere tener hijos y en donde se incentiva el no tenerlos, ¿no? Ahora, esto fue en beneficio nuestro, esto fue una política que aceptamos desde nuestro núcleo de idiosincrasia mexicana, o fue algo impuesto. Pues bueno, vamos a comenzar con un poco de historia. En 1970, Estados Unidos tenía una natalidad muy baja respecto con la sociedad mexicana. En 1961, mientras Estados Unidos tenía una natalidad del 23%, una tasa de natalidad del 23%, México la tenía del 46%. Y el índice de fecundidad lo tenían en 3,62 y en México era 6,80, perdón, 6,78. Entonces, estos números no variaban demasiado de 1960 a 1971. En Estados Unidos comenzaba a decrecer, ¿no? Comenzábamos a tener en 1961 una natalidad de 23% y cerrando en 1970 del 18%, y México en el mismo lapso iniciaba de 1961 con 46% y cerraba en 1971, pero en 1970, para compararlo y contrastarlo con Estados Unidos, era del 43,91%. Había una disminución, pero no era tan baja respecto con los Estados Unidos. El índice de fecundidad también realmente no tenía demasiada variación, mientras que en Estados Unidos en 1970 cerraba con 2,48 su índice de fecundidad. En México se cerraba en ese mismo año con 6,55. Estamos hablando que nuestras tasas de natalidad eran mucho más altas que las de Estados Unidos, eran el doble. Nuestro índice de fecundidad era el doble con respecto de Estados Unidos. Y nuestra evolución del PIB anual
no era la excepción. Pues bueno, mientras en Estados Unidos y en México, en 1961, Estados Unidos crecía al 2,6%, México lo hacía el 4%. En el 62, Estados Unidos lo hacía al 6,1%, entonces México lo hacía el 4,6%. Y no había mucha variación, pero de repente había ciertos despegues, ¿no? En 1963, México tenía perdón, Estados Unidos tenía el 4,4 y México lo cerraba con 7,5. En el 64, 5,8 en Estados Unidos y en México era del 10,6% nuestro PIB. Íbamos creciendo a tasas altas. Y en el 1970, mientras Estados Unidos crecía en el 0,2%, México cerraba el año con 6,6% de incremento a nuestro PIB. O sea, nuestro PIB iba evolucionando mucho más rápido que el de Estados Unidos. Nuestras tasas de natalidad iban creciendo al doble con respecto de Estados Unidos. Y esto comenzó a ser un punto de amenaza para la seguridad nacional de la potencia cercana. Ahora vamos a hablar, vamos a tocar acerca de Estados Unidos. Estados Unidos es una hegemonía, ¿no? Estados Unidos ve por los intereses de sus ciudadanos. No está mal desde el punto de vista de potencia, ¿sí? Ahora, nosotros que no somos inmersos o no estamos integrados ni con la ciudadanía y no es nuestra patria, esa potencia, nosotros vivimos una esfera de influencia, ¿no? Entonces, bajo estos principios vamos a hacer un análisis, ¿no? Porque sería muy pobre decir que desprecio a Estados Unidos, ¿no? O sea, simplemente estamos observando y analizando, ¿no? Tengo mucha familia viviendo en Estados Unidos, no tengo por qué despreciar a los ciudadanos estadounidenses, sería muy tonto de mi parte hacerlo, pero sí puedo criticar las políticas de una hegemonía, ¿no? Porque estamos en una sociedad democrática y libre. Bueno, dicho y cerrado este paréntesis de desahogo, continuamos. México estaba creciendo al doble en respecto en su PIB. Estados Unidos no lo hacía tanto con respecto a México. Nuestras tasas de natalidad eran crecientes. Vamos a recordar cómo nos ganaron Texas, ¿no? En México no podía sostener las tasas de natalidad con respecto de Estados Unidos y fue el crecimiento y el boom demográfico de los Estados Unidos que le permitieron expandirse, ¿no? Porque una cosa es tomar el territorio y el otro es tener la capacidad, la infraestructura y la gente y la población para sostener y seguir gobernando ese territorio. Que no se nos olvide que los elementos del Estado es justamente territorio, gobierno y soberanía que reside en el pueblo. Hay que tener gobernados. Si no, puede ser el rey de la nada y va a llegar dos fulanitos y te ganan. Entonces, en 1974, ante estos acontecimientos, se hace el reporte Kissinger, hecho por el señor Henry Kissinger. Y el famoso reporte Kissinger de 1974 tiene una observación malthusiana, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? A ver, los países en subdesarrollo están creciendo a tasas más rápidas que las de Estados Unidos. Esto va a complicar que en un futuro los recursos de Estados Unidos ya no estén asegurados, puesto que estos países que son por ahora subdesarrollados van a estar creciendo y se van a industrializar. Dicho esto, o pensado esto, pues este es un peligro para sostener la esfera de influencia de los Estados Unidos, que para esta época hay que recordar que es la Guerra Fría y que también está en esta coalición de estos dos bloques en la cual se están disputando la hegemonía del mundo, por un lado Occidente encabezado por Estados Unidos, por otro lado la URSS encabezando el bloque comunista, ¿no? Entonces, este crecimiento amenaza a los Estados Unidos. Y para esto tenemos
que contener la explosión demográfica y pone una serie de países. Por ahora nos vamos a enfocar a México, pero entre ellos también está Turquía, ¿no? En, hay varios países, pero para este efecto de esta charla vamos a hablar sola y exclusivamente de México. ¿Qué es esta visión malthusiana? Bueno, pues Thomas Malthus hace una publicación y esta es una gráfica acerca de, aquí de este lado, creo que está aquí, de este lado, tenemos la gráfica de Malthus, ¿no? La línea en diagonal ascendente representa la producción de comida. La línea que es ascendente curva es la población. Y pues bueno, hay un punto de inflexión donde si la población supera la producción de comida, pues bueno, nos vemos inmersos en una crisis alimenticia, en una crisis de recursos. Esta es la visión malthusiana. Ahora, Malthus, pues bueno, es de la clase alta, ¿no? Entonces, si hay alguien que sobra, es la clase baja, ¿no? Entonces, las ideas malthusianas iban orientadas a planificar las familias, no las de clase alta, sino las del populo, ¿no? Las clases obreras o trabajadoras. Porque, bueno, es muy difícil que digas a un noble que tiene militares en aquel tiempo de la reina que no tenga tantos hijos, ¿no? Pero sí lo puedes hacer con un obrero, ¿no? Y entonces, Henry Kissinger propone, ¿no? Y es más, en este reporte se dice, tenemos que utilizar políticas de control natal, ¿no? Porque, y pone un ejemplo, en México, si sigue creciendo estas tasas, van a llegar a ser 130 millones de habitantes en el año 2000. Y por otro lado, esto es un peligro, ¿no? Porque se están industrializando, van a captar nuestros recursos que probablemente van a utilizar en el futuro. Aquí hago un paréntesis otra vez desde Sago para la teoría de la sustentabilidad, ¿no? Muchas veces nos hablan de dejar recursos para el futuro, ¿no? Y nosotros lo pensamos que es a veces estos recursos para nuestros hijos o nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos, ¿no? Para la gente y la población del futuro, pero muchas de las veces están reservados para ciertos intereses extra nacionales o exógenos de nuestra nación. Y utilizar medios de comunicación, esto es importante, ¿eh? Henry Kissinger ya habla de utilizar y captar los medios de comunicación para difundir de manera masiva la planificación familiar. Esto es en 1974. 1974. Y en este reporte hay algo que hay que resaltar de Henry Kissinger. Dice, es necesario apreciar ciertos hechos sobre el aborto. Ningún país ha reducido su crecimiento demográfico sin recurrir al aborto. Entonces, ante esta explosión demográfica que están teniendo los países emergentes, hay que obstaculizarla con planificación familiar, con métodos anticonceptivos y que no falte el aborto. El aborto es importantísimo para reducir las tasas de crecimiento demográfico, para contenerlas. Y entonces tenemos en México, o sea, es que esto es una sinvergüenzada, ¿no? También esto es una publicación de la Secretaría de Gobierno. Dice, voy a leer el segundo párrafo. En la CONAPO también se ha distinguido por su entrega de comunicación, educación e información en población, sosteniendo como uno de sus objetos promover toda la toma de decisiones libres e informadas en relación a la vida sexual y reproductiva de la sociedad mexicana, así como fomentar la concientización de las personas para contar con herramientas necesarias para construir un mejor proyecto de vida. O sea, lo que está diciendo es que se han creado instituciones
justamente para difundir en la sociedad mexicana la planificación familiar. Y en el tercer párrafo voy a leer lo siguiente a partir del punto y seguido. En 1974 las familias en el país tenían casi 7 hijos en promedio y había la necesidad de tener la explosión demográfica. ¿Había necesidad de quién? ¿De nosotros? De nosotros había necesidad, o según el reporte Kissinger de 1974, de los Estados Unidos. Bueno, continúa. Por ello, la CONAPO diseñó la estrategia de vamos haciendo menos. La familia pequeña vive mejor y planifica, es cuestión de querer, logrando la disminución del promedio de hijos por mujer. Qué coincidencias, ¿no? Qué coincidencias. Y aquí tenemos una gráfica que nos da la conciliación demográfica de México de 1950 al 2015, donde nos dicen cómo va la curva. Esta es la explosión demográfica que tiene México y cómo a partir de los años 70, de los años de 1974, pues no hace otra cosa más que ir cayendo. Y en 1974 es el informe Kissinger. En 1975 se hace la primera conferencia mundial sobre la mujer y tiene como sede la Ciudad de México. Y pues bueno, aquí se presenta la liberación femenina, que no está mal. Si una mujer quiere desarrollar su vida como le plazca, no está mal. A nosotros no nos tenía que interesar, ¿no? Pero desde ahí se empezó a gestar una serie de políticas públicas que amenazaban la estabilidad familiar. En tanto que los estados tienen el derecho, según nos relata esto, soberano de determinar sus propias políticas demográficas. Esto es algo peligrosísimo. Repito, en tanto que los estados tienen el derecho soberano de determinar sus propias políticas demográficas, el estado no tiene que ejercer ninguna política respecto a la demografía del país. Es algo libre y soberano de los individuos, es algo muy íntimo. Pero dice, bueno, los estados tienen el derecho, como queriendo dar cierta soberanía a los demás estados. Pero eso es algo que ya va en tendencia en detrimento de las decisiones individuales de cada ser humano. Y así, también cabe resaltar en el punto 3, invita a los gobiernos a que exhorten a todos los medios de comunicación a que, teniendo en cuenta la libertad de expresión, sobre todo la libertad de expresión, o sea, qué cambio o qué paradoja, ¿no? Por un lado, que los gobiernos exhorten a los medios de comunicación. Por otro lado, bueno, no se les olvide la libertad de expresión. Entonces, ¿por qué los va a exhortar el gobierno? Si en todo caso, si existe libertad, el gobierno es el que menos tiene que decirle a los medios de comunicación qué decir. Continúo. Organicen sus programas para asegurar a mujeres y hombres educación en materia económica, profesional y cultural. Esto es algo importantísimo, porque están utilizando los medios de comunicación para implantar ideas, ¿no? Y también aquí esta es un arma de doble filo, ¿no? Porque pareciera que los objetivos son buenos, ¿no? O sea, darle a los estados el derecho de decidir, pero de decidir qué, cuántos hijos va a tener cada familia, pues esa es una decisión propia de cada familia. Y pues bueno, tomo aquí información acerca de la Secretaría de la Secretaría de la Mujer, de las Mujeres de la Ciudad de México para lo siguiente. En 1976, en 1974, repito, es el reporte Kissinger. En 1975, la ONU instala la Conferencia para la Mujer en México. En 1976, la Coalición de las Mujeres Feministas presentó el primer proyecto de ley sobre el aborto. El Congreso Nacional de Población, la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, constituyó el grupo interdisciplinario para el estudio del aborto en México. En 1978 se realizó una manifestación en el Monumento de la Madre en memoria de las mujeres muertas por abortos mal practicados. En 1979 se realizó el Frente Nacional de la Lucha por la Liberación de los Derechos de la Mujer.
En conjunto con la coalición, presentaron un proyecto renovado de ley de maternidad voluntaria. Aquí es donde ahora, es importante reconocer que el Frente Nacional de Lucha por la Liberación de los Derechos de la Mujer era un grupo financiado por los Estados Unidos y algunos países europeos. En 1994 tiene la cumbre de Beijing, ¿no? Esta es la cumbre de Beijing porque varios estados no están legislando para nada en favor del aborto y se mantienen justamente en la oposición. Y entonces, pues bueno, ¿a qué llegan? Pues bueno, llegan a la conclusión siguiente. Dice lo siguiente en la cumbre de Beijing. Del hecho que los servicios de salud, atención materna y planificación de la familia y el acceso a la educación y a la información son esenciales para que una mujer pueda ejercer sus derechos fundamentales. Es que sostener los derechos de una mujer, bueno, es que es una bandera preciosa, es una bandera bellísima sostener el que estás defendiendo unos derechos. O sea, es algo laudable, pero resulta que estos derechos son el aborto. Es cuando comienzan a hacer ingeniería social con nosotros, ¿no? Y nos presentan el aborto como un derecho. O sea, pelear por tus derechos está bien. De hecho, es hasta cierto punto una obligación pelear por tus derechos. Pero cuando el derecho es el aborto, aquí no existe ningún derecho. Aquí lo que está existiendo es una práctica eugenésica. Continúo. Cualquier medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con los procesos legislativos nacionales. Pocas palabras, tienen que legislar, tienen que despenalizar el aborto, tiene que dejar de ser prohibido y es más, tiene que pasarse ahora al sector salud. En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de aborto, que deriven o que deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento post-aborto, que ayude también a evitar la repetición de los abortos. Considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales, ¿no? O sea, están hablando de legislar en favor del aborto. Ahora, aquí hablamos de derechos, ¿no? Y de sector salud. Ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién tiene los medios adecuados? Se tiene que crear una infraestructura, utensilios especiales, ¿no? Y una demanda creciente del sector salud. Ahora, ante estos acontecimientos, la Santa Sede replica lo siguiente. Dice, la Santa Sede se une a todos los participantes en la conferencia, en la condena de la coerción en las políticas de población. Y es de esperar que se presentarán las recomendaciones de esta conferencia a tal efecto por todas las naciones. También es de esperar que para llegar al consentimiento informado, se proporcionará a las parejas información clara sobre todos los posibles riesgos para la salud asociada a los métodos de planificación familiar, especialmente cuando se encuentran en la etapa experimental o en casos en que su uso en ciertas naciones ha sido restringido. A ver, dice la iglesia primero, a ver, la Santa Sede lo hace en manera es miembro de la ONU como observador, a lo mejor no como país íntegro, pero sí participaba de estas conferencias, ¿no? Y sobre todo nos dice lo siguiente, es importantísimo, es medular. Dice, una vez más, las mujeres preocupadas deben
de tomar la iniciativa en la lucha contra las prácticas sociales que facilitan la irresponsabilidad de los hombres, a legitimar a las mujeres y contra una vasta industria que extrae sus ganancias de los mismos cuerpos de las mujeres, mientras al mismo tiempo que pretenden ser sus liberadores. A ver, el aborto se está planeando, se está gestando como un liberador y derecho de la mujer, pero lo que no nos están diciendo es que es una campaña, una industria en la cual lo único que pretende es llevar a cabo un beneficio económico a través de esta extracción de seres humanos del vientre materno. Y todo esto está siendo acompañada de una ingeniería social en la cual esta ganancia económica se hace pasar por liberación, marketing puro, ¿no? Puro y duro. Y en México, en el 2007, ya tenemos esta política hecha una realidad. Tardaron décadas en hacerla realidad. ¿Y en dónde lo hicieron? Pues no fue casualidad que en la ciudad más poblada de México, en el país en que representaba una amenaza a la seguridad para los Estados Unidos por la explosión demográfica, pues bueno, abren el aborto en la Ciudad de México, que es la ciudad más poblada de los Estados Unidos mexicanos. Y dice, respalda Ebrard reforma para la despenalización del aborto. No vamos a permitir que se quiera intimidar la representación política de la ciudad. O sea, la representación política de la ciudad, que se pretende intimidar. ¿Quién es la representación política? Los políticos. La representación política de una ciudad se hace realidad a través de los políticos en turno, que son electos. Y pues bueno, esto se deriva en una masiva excomunión por la ley abortista en México. La sanción alcanzó a varios diputados y al alcalde de la ciudad de México, del DF, perdón, en aquel momento era el Distrito Federal, aún no se llamaba Ciudad de México, era Distrito Federal, Marcelo Ebrard. En medio de una grave polémica que dividió a la sociedad, la semana pasada la capital mexicana fue la primera ciudad latinoamericana en legalizar la suspensión de embarazos. Es importante que ya cómo empezaban a utilizar esos términos de suspensión de embarazos en vez de término del embarazo, ¿no? Y dice en la jornada, constituye el retorno de la ley del más fuerte. Afirma una declaración conjunta. Llama Rivera, que no se nos olvide que es Norberto Rivera, a la desobediencia de las reformas. La iglesia está llamando a desobedecer las reformas que sean en contra de la conciencia cristiana. Y a esta voz se unen demasiadas iglesias, ¿no? Y en el 2008 tenemos una revisión de la Suprema Corte, ¿no? Donde se determinó la constitucionalidad de la despenalización y legalización del aborto en entonces el Distrito Federal. Ojo, aquí tenemos una de las primeras veces notorias, ¿no?, de nuestra época, donde la Suprema Corte se mete en un asunto político. Lo que no se arregló a través de la política, a través del hacer política, lo tienen que hacer las cortes, ¿no? Entonces, se utilizan estos mecanismos judiciales para legitimidad y dar legalidad al aborto. Ahora, hay que tomar en cuenta que esta incursión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas políticos la va a derivar a que se le tome como un organismo político que tenga que ser tomado por elección, ¿no? Hay un dicho que el que no sabe bailar la danza, que no se meta al baile. En el 2019, la despenalización del aborto en Oaxaca. No es coincidencia que uno de los estados con mayor pobreza en el mundo, con mayor pobreza en México,
por supuesto que en el mundo, nuestros hermanos en Oaxaca, se les presenta el aborto. Ojo, 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 ojo. El aborto actúa sobre la consecuencia, no sobre la causa, ¿no? O sea, si estás en clase baja, en vez de invertir el gobierno en desarrollo, infraestructura, en educación, en comunicación, eh, en condiciones de calidad en la vivienda y en el entorno comunitario, pues bueno, te da mejor o le sale más barato abortar, ¿no? Que dar todos esos apoyos a los ciudadanos. Esto pronto va a ser, en unos años, va a ser un cataclismo. Pues bueno, criminalizar el aborto es inconstitucional. Tenemos otra intromisión por parte de la Suprema Corte de Justicia en asuntos políticos. Una sentencia histórica de la Suprema Corte declaró inconstitucional la despenalización del aborto en el país. Esto ocurrió al analizar una acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República por el Código Penal de Coahuila en 1910, perdón, en el 2017, en que el artículo 195 decía lo siguiente: comete el delito de aborto quien causa la muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Los ministros de la Corte resolvieron que eso atenta contra la autonomía reproductiva de las mujeres, pero también incluyeron a las personas con capacidad de gestar con la finalidad de reconocimiento y visibilización de aquellas personas que, pretendiendo a diversas identidades de género distintas del concepción tradicional de mujer, sus cuerpos sin tener la capacidad de gestar. Por ejemplo, hombres transgénero, personas no binarias, entre otras. Vemos cómo la Suprema Corte se está inmiscuyendo en asuntos netamente políticos, ¿no? Repito, quien no sepa bailar la danza, no se meta al baile. Y a la Suprema Corte le llegó justamente eso. Se quiso meter al baile de la política y ahora le sale el tiro por la culata. En el 2021, inconstitucional la protección de la vida. Esto es importantísimo, esto es bien, bien, bien importante, y esto solamente me voy a limitar a lo que está entre comillas. Dice: es claro que el embrión y el feto deben de ser reconocidos y protegerse. Sin embargo, su protección no puede competir plena e incondicionalmente con las personas nacidas. Híjole, esto va a pasar a la historia, porque desde el Poder Judicial de la Federación nos están diciendo que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No importa que haya sido concebido y de cual seas merecedor de la protección y de los derechos del Estado, no importa eso. Si en cambio una persona ya nacida decide abortar, pues bueno, esos derechos pasan al segundo término y se coloca como primer derecho la decisión de la persona que lleva el estado de gravidez, que en este caso son las mujeres. La despenalización del aborto federal, la despenalización federal del aborto, perdón, en el 2023. Esto es ya cuando lo despenalizan a nivel federal, apenas hace un año de esto. Y esto es tristísimo, porque el aborto nunca va a ser un progreso para la sociedad. Nunca va a ser un progreso para la sociedad. Siempre es el retroceso. Que no se nos olvide que las prácticas infanticidas eran el común de las sociedades antes de la cristianización. Las sociedades mataban a sus niños como método militar
para evitar el crecimiento demográfico de las naciones rivales. En todo caso, ponemos el ejemplo de los aztecas. Los aztecas mataban a hombres jóvenes, mataban a niños y a mujeres. Hombres jóvenes, ¿por qué? Porque eran futuros guerreros. A niños, ¿por qué? Porque eran futuros guerreros. Y mujeres, ¿por qué? Porque eran las gestoras de los futuros guerreros que iban a rivalizar con ellos. Era una táctica militar, siempre ha existido. Lo revolucionario y lo que siempre fue evolutivo fue el procurar y conservar las dos vidas. Eso siempre ha sido lo progresista, eso siempre ha sido lo que nos ha llevado, perdón por utilizar el término progresista, el mejor término sería lo que nos ha llevado a progresar como sociedad. Que no se nos olvide que las mujeres en el mundo eh, griego, concretamente los espartanos, las mujeres que morían en parto eran dignas de sepultarse al lado de los guerreros. En Esparta, tengo entendido que no todos tenían derecho a la sepultura. Si te morías por enfermedad, te tiraban al barranco o te quemaban. Pero si eras un guerrero, eras acreedor, eras merecedor de una tumba. Si eras una mujer que morías en parto, eras tan guerrero y tan igual como aquel que había muerto en batalla. ¿Y esto por qué? Porque los hombres daban la vida por Esparta. Y las mujeres también lo hacían, porque daban guerreros a Esparta. Bueno, hago terminado este paréntesis de desahogo. Dice el mundo, los ministerios de los ministros, los misterios del Club Bilderberg, el poderoso grupo que empezó con Rockefeller y ahora se reúne en secreto en Madrid. Esto es importantísimo porque puse esta noticia del mundo. Hace 5 años, hace 5 años, esto era teoría de la conspiración. Esto era teoría de la conspiración. Se le consideraba como el terraplanismo. O sea, una cosa de locos. Y ahora resulta que sí existe el Club Bilderberg. Un grupo de personas adineradas que se juntan para decidir el futuro político del mundo. Y dice, cuando Pilar Urbano publicó la biografía de la reina Sofía es de España, todo el mundo se rasgó las vestiduras porque la emérita le confesó que estaba en contra del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es lo que decía la reina Sofía. Sin embargo, casi todo el mundo pasó por alto la referencia que hizo al Club Bilderberg, que con varios años de antelación delineaban la ruta que hay que seguir en el planeta. En otras palabras, son el poder en las sombras. Esto dicho por la reina Sofía, la reina entonces emérita, ahora emérita, mejor dicho, de España, la antecesora de la reina Leticia. Y en el ABC con Economía dice, Madrid acoge la cumbre del poderoso Club Bilderberg. ¿Quiénes son los 10 españoles que participan? Pues bueno, aquí vemos a Henry Kissinger y a Rockefeller, padre e hijo. Y vamos a ver si funcionaron este Club Bilderberg, pues bueno, que sabemos que es pro aborto y es adinerado y que contribuye y causa al mundo. Hay que recordar que en el Club Bilderberg, en esa ocasión en Madrid, fue incluso representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OTAN. Stoltenberg llegó a esa reunión. Y hay que ver si funcionó o no funcionó. Pues bueno, claramente nuestras tasas o nuestros nacimientos registrados en México no han hecho otra cosa más que caer año con año. En algunas tendencias sube, pero en algunos momentos sube la curva, pero la tendencia claramente es notoriamente hacia abajo. Y vamos a ver que, ¿se acuerdan que en 1974, según los cálculos del informe Kissinger, México iba a alcanzar en el 2000
una población de 130 millones de habitantes, pues bueno, resulta que gracias a estas políticas de control natal, solamente se llegó a 97.4 millones de habitantes. Estamos hablando de que nos faltan más de 30 millones de mexicanos, 30 millones de mexicanos que no nacieron. Recuerden, población es poder. La concentración del ILEA en el primer nivel de atención en procedimientos menos invasivos. Bueno, esa es una publicación de Evalúa Ciudad de México, donde habla del aborto legal, seguro y gratuito en la ciudad. Pues bueno, nos dicen que en el lapso del 2007 al 2021 se han interrumpido, o sea, se han asesinado, mejor dicho, se han asesinado 244.353 niños no nacidos. Estamos hablando que por año se llevó una cifra de 17,000 niños asesinados año con año. Estamos, escúchenlo bien, ante uno de los peores genocidios de la humanidad. El aborto es uno de los peores genocidios que está cometiendo la humanidad. Y en un futuro nos lo van a recriminar. En un futuro las sociedades recapacitarán, verán la atrocidad del aborto y echarán todo hacia atrás. Pasó con la esclavitud. Ha pasado siempre con los ciudadanos que se hacen pasar por segunda, que los vemos y los políticos que juran preservar los intereses de la nación no hacen otra cosa que acabar con su propia población. Y no lo hacen mediante métodos coercitivos, ¿no? Lo hacen a través de propaganda, la cual caemos. Y pues bueno, como hemos visto también, la iglesia pasa a ser uno de los rivales ante esta ideología de la muerte. Que no se nos olvide que Juan Pablo II le hablaba de esta cultura de la muerte, y es cierto, es una cultura que solamente está viendo por intereses propios, y si el prójimo hay que acabarle, pues bueno, se le hace. Es una cultura horrible la que estamos viviendo actualmente. Y pues bueno, y cerramos con broche de oro. El aborto en la Ciudad de México podría dejar de ser podría ser un delito incluso hasta un día antes de la gestación. ¿Dónde está eso debatiéndose? Se está debatiendo actualmente en la Ciudad de México. Hoy, 4 de noviembre del año 2024, se está debatiendo esta postura. Dice una diputada llamada Cecilia Vadillo: la aprobación del dictamen en materia de despenalización del aborto es más que una simple cuestión legislativa, es un acto de dignidad que reconoce la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas. Este dictamen es el resultado de un análisis exhaustivo que ha tomado en cuenta sus opiniones, sus experiencias y su sufrimiento. Ok, va. O sea, es que claramente la mujer que toma una decisión de aborto no es la mejor decisión y está envuelta en un entorno difícil. ¿Por qué? Porque es una decisión difícil en un entorno sumamente difícil. Ahora, no estoy viendo en ningún momento que estén legislando a favor de la natalidad. Por ejemplo, de quien tenga un hijo, que se le bajen los impuestos. Quien quiera tener un hijo, que reciba prioritariamente apoyos gubernamentales. Quien quiera tener un hijo, pues bueno, que se incentive fiscal, social y políticamente. Es que no estamos viendo que se ataque la pobreza, no estamos viendo que se mejoren las condiciones de las mujeres, no estamos viendo una lucha seria
contra el cáncer de la mujer, que no ha hecho que en 1970 otra cosa que incrementar. O sea, todo el mundo a partir de 1970 estaba preocupado por la explosión demográfica, pero no por los aumentos de cáncer. Si el aborto era un problema de salud, el cáncer era lo primordial. Y pues bueno, no ha dejado de ir creciendo el aborto en México, no se ha dejado de estarse legislando a favor del aborto en México, y solamente nos presentan, pues bueno, Guanajuato y hay otro estado en contra del aborto. Y como les había dicho, pues bueno, población es poder, ¿no? Como China y la India encabezan estos índices de poblaciones. Población es poder, y muy por debajo se encuentra Estados Unidos con respecto a la India y respecto a China. Después le sigue Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil. Brasil es la primera potencia económica de la región latinoamericana. México es la segunda población mayoritaria en la región y casualmente la segunda potencia. No somos la primera porque población es poder. Y vemos cómo esto no deja de estar creciendo, no deja de estarse insistiendo, si bien la Agenda 2030 no se ha podido concretar y han dejado muchas cosas por resolver, pues bueno, sale la Agenda 2045, ¿no? Ahora, nos sale un montón de propaganda donde nos dice, esto es fake, 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 falso, falso. La ONU no ha aprobado ninguna nueva agenda del 2045, incluye la censura de redes sociales. Esto es falso, falso que la ONU aprobara la agenda 2045. La ONU no ha aprobado ninguna agenda 2045. Todos dicen que es falso, falso, falso. Y pues bueno, vemos primero la similitud de la Agenda 2030 y de la visión 2045, ¿no? Porque la verdad es que ya ni gastan, hasta son descarados, ya ni gastan en diseñadores. Ya la verdad es que total. Pues bueno, esta es una conferencia de la visión 2045, y si no fue la ONU, entonces ¿quién lo hizo? Pues bueno, la visión 2045 es una iniciativa mundial respaldada por la ONU que a través de una serie de documentos documentales, cuenta la historia de empresas líderes reconocidas por impulsar el cambio y la innovación de los sectores para crear un futuro más sostenible. A un futuro más sostenible encabezado por las mineras, que cuánto agua utilizan, que cuánta agua contaminan, y metales, y por el petróleo y el gas. Las empresas mineras y las empresas petroleras y que se dedican al gas ahora nos están educando de cómo vivir de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. Dios mío, estamos viendo una paradoja, es que ya hasta para mentir son descarados, por Dios. De infraestructura industrial. A ver, hacer dinero no está mal, pero lo que nos están haciendo es, uno, mentirnos en nuestra cara. Los políticos y gestores de la política nefastos que se doblan y se arrodillan. Nuestra visión no es una visión soberana, no es una visión que importe los intereses de la nación, no es una visión que les importe el interés de los ciudadanos. Es una visión de rodillas frente a las élites, ¿no? Y ahora vemos cómo incluso en Estados Unidos ese es un tema de elección, ¿no? Vemos a un Donald Trump encabezando el movimiento pro vida y una Kamala Harris encabezando esta política eugenésica, que es contradictorio, ¿no? Porque la Planned Parenthood, pues bueno, se utilizó para medios eugenésicos en los Estados Unidos. O sea, no, la Planned Parenthood no se diseñó para los hombres blancos. Este es importantísimo también recalcar cómo el cierre de campaña de Hillary Clinton en el 2016 en la Planned Parenthood hablaba, ¿no? De hay que utilizar métodos coercitivos contra las instituciones que no compartan los derechos, que no compartan nuestros valores. ¿Y cuáles son los valores que ellos representan? ¿El aborto es un valor? Pues bueno, ahora estamos viendo
una satanización del que se encuentra en contra del aborto, ¿no? Posteriormente nos están llevando a la censura, ¿no? Y en última instancia, que no se olviden que incluso pueden llegar a el encarcelamiento, a las restricciones de las libertades individuales. Pues bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Difundan el video. Es importantísimo que esta información llegue a todos, porque tenemos que llevar la política más allá de nuestras casas, ¿no? Tenemos que hacer política. La política no solamente se hace a través de redes sociales, que claro que es un frente de batalla el que estamos haciendo, el que están haciendo también ustedes a la hora de difundirlo. Pero este frente de batalla tiene que estar integrado por distintos, ¿no? Nosotros estamos peleando contra organismos internacionales, nosotros estamos peleando contra financiamientos infinitos, nosotros somos ahora los nuevos guerrilleros, somos la nueva, perdón, ¿cómo lo podría decir? Somos ahora los revoltosos culturales, ¿no? Para citar a Agustín Laje en su libro de la batalla cultural, pues bueno, somos ahora nosotros los que estamos encabezando esa batalla cultural, esa batalla por la vida, por la familia y por la libertad. Dios, patria y libertad. Dios, patria y familia. Pues bueno, es todo por hoy. Que se encuentren muy bien. Les envío todo mi cariño. Que estén muy bien. Hasta luego y nos vemos hasta la próxima.